Saludos y bienvenidos a su podcast de la Escuela José Emilio Lugo de Adjunta. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a unas compañeras y unos compañeros estudiantes, ¿verdad?, que se han sacrificado junto con su familia en este año en un proyecto llamado Voces que Nacen, Memorias que se Escriben. Vamos a arrancar rapidito con unas jovencitas, ¿verdad? En este caso son tres, lamentamos que una de ellas no esté, que esté con nosotros, que es Marjorie, pero tenemos dos de ellas que nos van a decir sus nombres. Mi nombre es Nailicha. Mi nombre es Jay Marilis. Miren, estas jóvenes están haciendo historia. ¿Y por qué historia? Bueno, ellas hicieron un libro sobre su interioridad como estudiantes. Y qué mejor que ellas que le expliquen lo que es ese libro que dice La medusa que aprendió a volar. Pues el cuento se trata sobre cómo vencer esa barrera que te detiene en tu sueño o en lo que tú quieres. Por ejemplo, el miedo a que te critiquen o el fracaso. El libro está basado en una historia real de nosotras, donde el libro nos ayudó a ver el mundo distinto, y ese libro tiene algo profundo en el que cuando una persona lo lee puede sentir que su historia puede ser cambiada cuando tú tienes el propósito de tú querer avanzar y ver las cosas distintas. Oye, tenemos muchos estudiantes con miedo, tal vez con pararse al frente, con hablar mucho menos, ¿verdad? Vemos valerosidad en lo que es la escritura. ¿Qué los motivó a ustedes a tomar esa iniciativa, ese avance? Bueno, nos motivó a nosotras porque hubo un tiempo donde no, o sea, era muy tímida a todo, pero un gran maestro me propuso meterme a una obra y vencí uno de mis miedos más fuertes que he tenido. Me motivó que al transcurso desde pequeña hasta ahora he podido experimentar nuevos caminos y ver cosas distintas, y al romper la barrera al llegar a la escuela superior y poder ver que todo era distinto, tuve que tomar valor y romper todos mis miedos y poder expresarme y hablar con otras personas y no tener miedo, y ese libro ha ayudado mucho. ¿Y qué es esa medusa? Cuéntenme. La medusa representa lo que nosotras pasamos en el transcurso de la vida y el miedo. Que cada poco a poco te hundías más, pero al mismo tiempo tenías a una chispa que te prendía por querer lo que tú soñaste. Y esa musa representa el valor que nosotros tuvimos para poder salir a la superficie. Miren, una de las cosas más impresionantes que he visto en toda mi carrera es que esta medusa estaba en la oscuridad, me corrigen, por los miedos, y fue ascendiendo, ¿verdad? A veces perdía tentáculos, tenía algunas situaciones incómodas, pero poco a poco fue subiendo a la superficie, y una vez llega a la superficie, entonces ya quiere aprender incluso a volar. Es una historia de superación muy interesante, que los invito a que una vez ya lo tengan ya disponible para el público general, hagan la compra, hagan la oportunidad, tengan esa oportunidad de leerla. Tal vez hay mucha gente como ellas que se sintieron tal vez incómodas, pero en estos momentos salieron como la medusa a la superficie. ¿Qué le dirías a estas personas que aún tienen miedo? Pues que si sigues teniendo miedo toda tu vida, nunca vas a lograr lo que en verdad tú quieres. Que tengan el valor, que no hagan algo a su alrededor, porque así como la medusa tenía miedo, logró salir poco a poco, y a pesar de las dificultades que tuvo, nunca se rindió y logró alcanzar su objetivo y poder ver lo que ella quería, lo que quería cumplir. Muy bien. ¿Lo hicieron sola o tuvieron apoyo de sus padres? Tuve mucho apoyo de mi papá, Ah, de mi mamá. pues vamos entonces a aprovechar a entrevistar también brevemente a lo que es una de las madres que estuvo con ella. Uno de los propósitos más importantes de este proyecto abarca a que el estudiante pueda compartir también con la familia sus experiencias, tal vez ayuda, ese tiempo familiar en el proyecto. Y para eso tengo aquí a la madre de Nailicha. Nailicha, ¿y su nombre? Yaneli. Y también tengo por aquí
Anayeli. Esa es su hermana. Fíjate que empezó con mamá y ya estamos escalando a mucho más profundidad, porque estamos escalando también a los hermanos y hermanas en este caso. Le pregunto, mamá, ¿cuál fue esa experiencia que tuvo con Eliche? Pues fue muy buena. Fue ver a mi hija crecer y ver a mi hija desarrollarse en hacer un libro fue un mayor orgullo para mí. ¿Alguna vez te pidió ayuda, sintió o te sorprendió Sí, el hecho de ese trabajo? sí, ella muchas veces me cogió a mí como para que yo la escuchara, ella mientras me estaba leyendo el libro. Yo tengo una pregunta que es bien importante porque es que me retumba. Cuando ella te habló de esa medusa, porque no es solamente la imagen de una medusa, es lo que representa. Ella se sentía en la oscuridad, va subiendo. De hecho, incluso ella ha participado ahora en obras teatrales. Ese crecimiento, ¿cómo lo ves? Muy grande y la veo muy positiva en todo lo que está logrando. ¿Le aconsejarías algo a los demás estudiantes que han pasado por esa situación donde tu hija se vio en una intimidad con ella misma, pero luego decide mostrarse al mundo? Que no tenga miedo, que nada, sabes que nada es negativo, todo es positivo en la vida si tú luchas y lo puedes lograr. Muy bien, muy bien. Y por aquí, ¿qué me dirías de tu hermana? De antes y después. No, yo estoy sumamente orgullosa de ella y de verdad es una niña bien grande y yo voy a ella siempre. Sabe que tanto ella como las otras dos personas que ayudaron a escribir el libro tienen un alto potencial. Tal vez tú que estás mirando este podcast en este momento, seas tú el próximo. Así que atrévete a hacer un cambio en la vida, atrévete a hacer la diferencia. En estos momentos tenemos a un invitado que es el señor Carlos Guillermo Pérez Cordobés. y este individuo ha hecho un excelente libro, impresionante por demás. ¿Nos hablas un poco de él? Pues mi libro trata sobre lo que le pasó a Hawái, ¿verdad? Inspirándome en la canción de Bad Bunny, lo que le pasó a Hawái también, ¿verdad? Por eso el título que es Sin Benito. Habla sobre la historia de Hawái desde que era un reino, ¿verdad? Que vivían tranquilos y pacíficos, hasta que fue invadido por los Estados Unidos, y a su vez también llevándolo en contraste con la situación que está pasando Puerto Rico. ¿Qué te motivó a llevar tu imaginación en este punto y ese interés? Pues principalmente me motivó la canción, ¿verdad? Canción que salió en el 2025 en el álbum de Tirar Más Fotos, que lleva un mensaje sobre Puerto Rico siendo invadido poco a poco, ¿verdad? Por los Estados Unidos. Y al mencionar también Hawái, pues me dio curiosidad y pues empecé a investigar e indagar sobre el tema y pues de ahí nació este libro. ¿Qué esperas que la gente aprenda o entienda de este trabajo tuyo? Y espero que la gente entienda, ¿verdad? Que Puerto Rico, mucha gente dice que Puerto Rico fue cedido, que Puerto Rico fue muchas cosas, pero Puerto Rico también fue invadido por los Estados Unidos, está siendo invadido por los Estados Unidos y pues quiero que cuando la historia se cuente sea la realidad. ¿Y qué se siente haber escrito un libro a tu edad? Pues se siente brutal, se siente único, una experiencia, ¿verdad? Que no recomiendo saltársela a absolutamente nadie, que verdad y ayuda a uno mismo, y sirve de terapia. Ahora mismo, sé que tu familia también estuvo apoyándote grandemente. ¿Me puedes resumir algo corto sobre esto? Pues principalmente mami es la que está conmigo ahí, mi papá también, siempre ahí de la mano conmigo, que eche para adelante los estudios, y pues esa es la fuerza que me llevó a hacer esto. Jóvenes que están mirando este podcast, realmente vale la pena, ¿verdad? Llevar a cabo un sueño, hacerlo realidad. En este caso, un libro. Ahora, en estos instantes, tengo una figura que yo admiro mucho también. Dame ese nombre para el público. Andrés López. Andrés López. Y él ha escrito un libro que quisiera que él mismo nos expresara ese propósito y ese trabajo tan arduo que él dio a través de él amar, ¿verdad? Toda esta historia mitológica. Andrés. Bueno, pues yo hice un libro sobre la mitología griega, pero a diferencia de la mayoría de los libros que son una simple recopilación de mitos, yo decidí enfocarme en los dioses y en los monstruos.
también decidí, para hacer lo único, utilizar a mis amistades y fusionarlas con los dioses para hacer algo nunca antes visto. ¿Cómo fue ese momento donde se te ocurre coger a tus amistades y transformarlos tanto en monstruos como en dioses? Pues todo fue que cuando ya yo estaba pensando en hacer el libro, que ya yo tenía pensado hacerlo de la mitología griega. Entonces yo estaba hablando con uno de mis amigos, con Daxiel Santiago, y él me dijo de manera de chiste que por qué no lo hacía él un dios. Entonces esa fue la chispa que me hizo pensarlo y yo dije, sí, ¿por qué no? Entonces, ahí. Fíjate, ese libro tiene mucha arte, tiene mucho de Andrés. Y si tú me dijeras algo, ¿por qué tienen que leerlo? ¿Qué me dirías? Bueno, yo entiendo que una razón para leerlo es para ver cómo uno puede usar su propia imaginación para utilizar algo que ya existía y hacer algo totalmente nuevo. Sí, muy cierto, porque aunque la mitología griega se basa en unos cuantos relatos, ¿verdad? También él le da ese toque especial, ¿verdad? Cambiando las formas, las figuras, dándole un toque de su propio arte. Así que yo quiero invitarlos a que también, ¿verdad? Si tienen la oportunidad, tanto que lo lean como que también hablen con él sobre la profundidad que él le dio a este libro. ¿Algo que le quieras decir al público? Yo al principio tenía miedo de hacer un libro porque sinceramente estaba bloqueado y yo no sabía qué hacer, pero si ustedes tienen una pasión por algo, utilicen esa pasión para lograr lo que quieren. Esa pasión va a ser lo que los va a motivar a hacerlo y terminarlo. Y esa motivación, ¿dónde arrancó? La motivación arrancó fue cuando, como decía mi abuelo a mí, que usara lo que me gustaba y para lo que yo quería en la vida, que en vez de buscar algo que me dejara dinero, usaba mis motivaciones, lo que me gustaba. Entonces también usted me comentó que sabía que yo podía hacer algo más que un simple recopilación y ahí fue que yo decidí pues usar mi imaginación para lograr eso. Muy bien, y gracias por ese cumplido. Andrés, para la historia. Este es uno de los momentos que más yo esperaba sobre esta entrevista. Pues ahora tenemos a Cristal Ramos, quien fue una de las estudiantes más incisivas en la escritura, en la búsqueda, en el análisis. Y lo digo de esta forma porque esta joven me llenaba de preguntas para hacer el libro, investigaba, pedía más. Y pienso aún así que si le hubiéramos dado más tiempo, el libro tendría mucho más contenido. Así que los dejo ahora con Cristal para que nos hable de su libro. Realmente mi libro trata de todo aquello que las escuelas hoy día no te enseñan y todo aquello que el gobierno nos ha mantenido completamente en una burbuja escondido y nos quiere que crímenes salgan a la luz. ¿Ok? Hubo una motivación especial para llevarte a hacer estas investigaciones, porque fueron investigaciones profundas, ¿verdad? Que tomaron mucho tiempo, aparte de lo que es, ¿verdad? Una simple asignación, una simple tarea, un simple proyecto. No, ella ocupó investigaciones muy amplias. Tuvo que leer libros completos para llegar a estos análisis de este libro. Realmente a mí lo que más me motivó fue ver cómo el mundo aún sigue cegado y no quiere ver más allá de la realidad, no quiere investigar, no quiere educarse sobre lo que realmente está pasando en el mundo. Que si continuamos así, realmente estamos esperando a que pase algo a mayores y ahí realmente actuar. Si tú fueras a describirte dentro del libro, ¿por qué habría que comprarlo? ¿Por qué es interesante? No solamente porque es tu libro, sino que puede esperar la gente de ti con esto. Porque yo siento, perdóname, que este libro no acaba aquí. No, exactamente, no acaba ahí y justamente al final del libro lo dice. La historia la continúan ustedes mismos. Si no quieren un país corrupto, por así decirlo, porque es la realidad, vamos a hacer ese cambio, vamos a dar ese grito de lucha, vamos a dar ese paso para realmente ser un país libre y poder estar unidos y dejar guerra y diferencias políticas a un lado. Muy bien. ¿Qué cambiaría tu libro al público en general? Realmente yo siento que le cambiaría la forma de pensar y dejar ese miedo de esperar ese permiso para cuestionar el mundo. Y realmente que no tengan miedo de hablar porque realmente tu voz es la que puede hacer esa diferencia.
Fíjate que la investigación fue amplia. ¿Cuál fue el detalle o la proeza más difícil que te llevó a hacer el libro? ¿Qué fue ese punto que dijiste, ups, hacer un libro yo? Realmente fue difícil. Al principio sí dudé un poco, puedo decirlo. Sí me dio miedo de riesgo de que causaría demasiadas preguntas, a lo mejor inquietudes en muchos temas de los que hay dentro del libro. Pero si no lo hacía yo, ¿quién más iba a hablar? Muy Yo bien. realmente pude dar ese paso de hablar de la realidad y lo que realmente nos está queriendo esconder el gobierno durante tantos años, porque esto no viene de ahora, esto viene de décadas atrás y de años atrás. Si le interesa más de lo que es la información tanto de Puerto Rico, Estados Unidos, en cuestiones investigativas, ¿verdad? Pueden adquirir el libro más próximamente con nuestra amiga Cristal, pero en este momento sabemos que hay mucho más y esperamos mucho más de ti. Así que gracias, Cristal, por compartirnos este momento. Gracias. Ahora pasamos con Yanaide Lipdae. una excelente estudiante, meticulosa por demás, con unas aspiraciones enormes. Me sorprendió cuando ella viene donde mí y me dice que quiere hacer un libro específico, que no es normal, que tal vez nos traía unas inquietudes, pero voy a dejar que ella le hable de qué trata su libro. Pues principalmente mi libro empieza hablando de la vida de Jeffrey Dahmer y de Ted Bundy, de los primeros asesinos de la década del 60 al 90. Cuando yo me interesé más por Jeffrey Dahmer, yo empecé a notar cómo la imprudencia de él, que lo hacía más por impulso, pues lo hacía cometer esos crímenes. Pero entonces cuando yo conocí la historia de Ted Bundy, el ver cómo él planificaba eso, yo pensaba como que quién era más retorcido, quién tenía más ideas locas o quién era peor. Entonces me entró la idea de hacer un libro de ellos dos, poniendo diferentes casos, los casos más famosos que se escucharon y cosas así. Y luego comparar el por qué ellos son tan diferentes, pero con iguales de crimen. Fíjate, habrá influido el hecho de que tu papá es policía, que hay esa línea de investigación criminal en ti para desarrollar esta historia. Sí, porque desde muy chiquita yo crecí con la idea de lo que son las leyes y muchas cosas así de los asesinatos y todo eso. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y mucha gente me dice que yo estoy loca o cosas así, pero es un tema bastante amplio y con diferentes pensamientos críticos. Fíjate, lo leí, es bien interesante porque creas un balance entre lo que es ese mundo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Eh, pero que tú le dirías a los estudiantados, ¿verdad? Aquellas personas que van a leer tu libro sobre la funcionalidad, la base de ese libro. Bueno, que primero precaución a las personas sensibles, porque habla de cosas muy sensibles y es muy explícito como tal en el tema. Pero principalmente me gustaría que entendieran la psicología de las personas y que si les llama la atención, por ejemplo, si te llama a hacer la atención ser psicólogo, eso te va a ayudar mucho porque principalmente en la psicología forense, que es entrevistando a asesinos, pues ayuda mucho esos libros. Entonces, si ayudar, o sea, hablar con un asesino de esos temas y saber cómo, por qué lo motivó a hacerlo es demasiado interesante para mí. Entonces, que venga algún otro estudiante que no sepa mucho del tema y leerlo, tal vez le puede interesar como tal vez diga que soy loca. Bueno, yo sé que no es loca, ¿verdad? Es una brillante estudiante. Pero fíjate que cuando uno está trabajando con todos estos informes, la literatura correcta es muy importante. Así que, ¿puedes decirme si te sirvió en tu progreso académico en la clase de español a redactar mucho mejor? Sí, porque al ser temas sensibles uno tiene que ser un poco más
más prudente con lo que uno va a escribir. Entonces eso me ayudó a poner mejores palabras, a mejorar mi forma de hablar, mi vocabulario me lo extendió en muchas razones. Muy bien. O sea que sí hizo un cambio en la parte académica, Sí. ¿ok? Y algo que tú le quieras decir a ese mundo que va a recibir tu libro. Que espero que les guste, que es algo que realmente no todo el mundo habla del tema, pero ahora mismo en todas partes del mundo pasa. Y sinceramente, estos solamente son 2 asesinos de 1 millón. Y estos 2 son mis favoritos, por decirlo así, pero realmente se podía, o sea, se puede hacer un grupo de personas para hacer otro tipo de análisis con otros asesinos. Quiero hacer, ¿verdad?, la aclaración que cuando habla de que son sus favoritos, no es que ella avala, Exacto, ¿verdad?, no es mi motivación, sino como que de todos los asesinos que he la escuchado y he investigación leído, como tal. esos son los que más me llaman la atención, porque son completamente opuestos, pero con los mismos crímenes. No podemos silenciar las voces de nuestros estudiantes para solamente leer una cosa u otra. Tenemos que darle rienda suelta para que trabajen sus emociones. Quién sabe si tenemos a una futura policía aquí, a una persona que tal vez investigue o tenga la fuerza para descubrir cosas que son necesarias dentro de nuestra sociedad. En estos momentos nos acompaña Kevin Quiñones, uno de los más impresionantes estudiantes que tenemos aquí en la escuela, tanto por su educación, su profesionalismo, sus intereses, sus miradas a futuro. Él nos escribe un libro que trata sobre política y economía de Puerto Rico y Estados Unidos, pero me gustaría que les hable a profundidad, ¿verdad? ¿De qué manera este libro toca tus emociones para poder llevarlo a la escritura, al público en general? No, pues claramente este libro lo que se enfoca es en algo que usted nos ha enfatizado, que es que retemos la historia. A veces en muchos libros, bueno, por así decirlo, en la mayoría de los libros, la historia está alterada a punto de el favor de la persona. Un ejemplo, hubo una guerra, pues nada más poner la historia del ganador, no de la persona del bando que pierde. ¿Verdad? Muchas Y veces nos sí, pasa cuando entonces vemos. en este libro lo que hace es que recopila desde un punto imparcial los distintos puntos de la historia de Puerto Rico, ya sea desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, pasando por los diferentes cambios, el cambio de soberanía de 1898, la inclusión del Estado Libre Asociado, que es el actual estatus de 1952, hasta lo que es la actualidad de nuestro país. Fíjate que es impresionante ver cómo este estudiante, muy apreciado por cierto, lleva a tocar la política y la economía y cómo la domina. No es solamente educarnos, sino escudriñar, buscar la raíz de toda la esencia que hay dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué debemos leer tu libro? No, porque como les dije anteriormente, se enfatiza la historia desde un punto imparcial y recopila desde la llegada de la colonización española hasta el presente. También le explica, ¿no?, la raíz de distintos problemas que atravesamos ahora mismo, que son problemas que son de hace muchos años atrás y que Tenemos como una sí, adoctrinación, es lo que entonces quieres decir. sí, es correcto, y por no atenderlo en el momento indicado, ahora estamos viendo lamentablemente las consecuencias. Oye, Kevin, ¿qué se sintió crear un libro? Fue un reto, obviamente, y aquí le doy las gracias a usted y también le tengo que dar gracias a mi familia, que fueron parte Importante, de este proceso. También a Dios, que fue una persona excelente. que debe que estar presente, ¿no?, en todos los proyectos. Y fue un reto para mí porque se basa, ¿no?, en encontrar a veces lo que no está escrito y Muy bien. tenemos que indagar más pero se pudo, porque con empeño y dedicación se logran las cosas. Kevin, algo dentro de mí me hace sentir que esto es el principio de algo más grande. Corrígeme, háblame. Es Yo creo que esto correcto, no se va a quedar aquí. es Esto es correcto, como la puntita del iceberg. es correcto, pues inclusive el libro no se va a quedar aquí, se estaría indagando más sobre los mismos temas que ya están presentes, ¿no?
Y sí, como usted bien dijo, esto no se va a quedar aquí y pensamos, ¿no? Continuar llevando la realidad de nuestra historia también y también soy parte del Club de Arqueología que se enfatiza en eso también, en contar la Muy historia bien. como es. Fíjate, tuvo que haber una chispa que te dijera, puedo hacerlo, puedo conquistarlo. ¿Qué fue esa chispa? No, esa chispa nació, como muy bien dije, en el Club de Arqueología. Esa chispa también en parte usted tuvo que ver y también le quiero agradecer, pero también es algo que ya es una necesidad no tener este tipo de libros en Puerto Rico que cuenten la historia desde un punto imparcial, porque prácticamente siempre vemos que los libros de historia están a favor o en contra de un bando u otro y la Falta imparcialidad, sí, emoción, y la falta imparcialidad es verdad en importante, ello. sí. Fíjate, es importante recalcar que nosotros los maestros somos puentes, somos guías, somos agentes de transformación. El éxito realmente de toda esa investigación, del trabajo, es suyo, de sus padres y a Dios que siempre lo ha acompañado. Este joven, yo sé que va a hacer historia en el pueblo de la Junta y mucho más. Agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Ahora estamos entrando en asuntos profundos. Tengo una jovencita aquí que ha sido más que valiente. Se atrevió a meterse en el mundo de la medicina. Obviamente que tiene unas aspiraciones a futuro, pero quiero que se presente y nos diga de qué trata ese libro. Pues soy Axeli Alvarado y yo escogí hacer un libro sobre medicina, aunque realmente a mí antes no me gustaba la medicina, no lo veía como algo que fuera para mí, pero desde un tiempo para acá me di cuenta que realmente tenía una historia muy interesante y eso me motivó a hacer el libro. Y cuando yo empecé, pues aunque parezca obvio, sí me sorprendió las formas en las que pudo haber empezado. Pensar que alguna enfermedad o cualquier cosa era alguna señal de algún Dios que los estaba castigando o cualquier tipo de cosa así, realmente pues me sorprendió. Y la medicina ha evolucionado gracias a varios errores que hubieron. Por ejemplo, pues la peste negra, realmente investigando más a fondo me di cuenta que cometieron muchos errores que posiblemente ahora pues no se estén cometiendo gracias a los aprendizajes que tuvieron en aquel entonces. Oye, fíjate, esta joven fue bien meticulosa, me visitó muchas veces fuera del horario, ¿verdad? Regular, para hacer investigaciones más profundas. Y fue algo bien interesante. ¿Algo tuvo que ver algún familiar contigo? Pues yo tengo una tía que es doctora y en cierta parte ella también me motivó a investigar sobre eso. Al principio, antes de yo darle el tema a usted sobre que yo iba a hacer de medicina, yo hablé con ella de varias cosas y me recomendó que investigara sobre eso. Y también usted, que a pesar de que a mí me daba bastante miedo hacer ese libro de medicina, porque sabía que era un tema demasiado extenso, pues yo siempre tuve la voz de usted que me decía que no podía hacer que usted creyera más en mí que en mí misma. Eso me motivó mucho a no rendirme a pesar de que en varias ocasiones quise dejar el libro a mitad porque sentía que era demasiada investigación para mí. Pero fíjate, sabemos que ella es una estudiante bien dedicada, buscó el tuétano de todos los asuntos que investigó, fue muy amplia en lo que es el detalle, es un libro que llama mucho la atención. ¿Esta parte de la medicina te va a llevar a futuro a estudiar algo relacionado a ello? Pues por el momento sí quiero estudiar algo relacionado con la medicina. Aún estoy un poco indecisa con varias áreas como la psicología, tal vez irme como enfermera y también otras recomendaciones que tanto maestros como familiares me han dicho y que después sigo investigando, pero posiblemente seguro que me vaya por algún área de la medicina. Muy bien. En relación al español, porque ya me hablaste un poquito de esa historia en la investigación, ¿sientes que te ayudó a progresar en el idioma en diferentes formas, tal vez en la escritura, en el llevar un mensaje?
Pues también, como dijeron otros compañeros, me ayudó a extender un poco más mi vocabulario, a expresarme de una cierta forma, porque también lo que son los asesinatos, también la medicina lleva unos temas bastante fuertes, en especial cuando se trata de hablar sobre partes del cuerpo, que puede ser un poco choqueante para algunas personas, así que hay que saber cómo describir esas cosas de la medicina. ¿Qué le dirías a un estudiante que tiene miedo de escribir? Que aunque tenga miedo lo haga, porque aunque te quieras rendir una y mil veces, cuando te des cuenta de lo que valió la pena, vas a querer seguir haciendo cosas aunque te dé miedo. Muy bien, así que confiar en ti mismo como estudiante es lo que marca la diferencia. Oh, ahora tenemos a un personaje totalmente distinto dentro de esta escuela, el estudiante Tomás. Créanme que no es fácil, no lo es, pero es entretenido, tiene una visión bastante amplia. Me gusta conversar con él, me gusta que tengamos una dinámica y más que nada esa parte del ser humano que él tiene hacia los demás es más impresionante que todo el conocimiento que podía abarcar él. Así que, Tomás, ¿usted escribió un libro? Sí, así mismo es. El realismo del pensar no solamente abarca temas cotidianos, como puede ser ir a un psicólogo o el famoso loquero, ¿no? Que eso es parte de nuestro libro, el famoso mal etiquetado. Mi libro principalmente abarca esta complejidad de la mente y el pensamiento filosófico, que en tiempos anteriores podemos ver que no solamente fue una ciencia, sino que primero empezó siendo una filosofía. En tu investigación, ¿cuál fue el nivel de complejidad más alto que te costó desarrollar para poder escribir? El más amplio, complejo, a niveles que yo decía, de verdad que incluso llegué a pensar en eliminar ese capítulo, fue la teoría de paletas emocionales. Es un mundo totalmente diferente. A nosotros normalmente nos adiestran de que pues, el amor, la felicidad, el enojo, va muchísimo más allá, desde teorías evolutivas hasta teorías más actuales, que va primero, porque hay un debate dentro de este tema, famosas teorías, que buscan explicar qué es lo que va primero, ya sean las reacciones, el sentimiento, si son simultáneas, un mundo de guerras entre psicólogos, es increíble. No eres un estudiante común, eso lo sabemos. Eres un estudiante, ¿verdad? Que le gusta el reto, que le gusta esta actividad. ¿Qué sentiste cuando te hablaron de escribir un libro? Yo sé que escogiste un tema que no lo esperaba, pero que sabía que podías profundizar. ¿Qué se sintió ese reto que te lanzó el maestro sobre este libro? ¿Cuáles fueron las consecuencias, los pros y los contras? Mira, cuando tú me dijiste que yo tenía que hacer un libro, yo dije, pues hago un libro corto. El mínimo son 30 páginas. ¿Qué yo voy a hacer? Yo incluso llegué a hablar hasta con compañeros. Yo, mira, yo estoy a punto de hacer un proyecto de arte para que el maestro me sustituya la nota y yo no tener que hacer ese libro, porque yo decía, ay, ¿cómo yo voy a hacer un libro? No quiero hacer Cosa que no iba a pasar. No, de hecho, yo hablé con un compañero de clase. Me dijo, no, yo quiero hacer el libro. Y yo, ayúdame, yo no quiero hacerlo. Pero se terminó logrando un tema que me asombró, amplió una visión que ya estaba presente en mí. Y realmente fue un proyecto retante, pero con el transcurso me di cuenta que no era difícil. Era realmente tener bien presente lo que estaba investigando, tener muy presente hacia dónde quieres guiarlo, llevarlo y pues culminarlo. ¿Qué tú esperas que este trabajo tuyo marque diferencia en otros estudiantes o incluso en personas adultas? Primeramente, no es un libro como cualquier otro. Aunque es corto, es denso. Trata temas muy complejos, ética, filosofía, psicología, psiquiatría, medicaciones, etiquetado, derechos legales. Es un libro que aunque es muy corto, tiene muchos temas y se van agregando, desde teoría hasta casos que son pues, tristemente reales, donde pues, se abusa de personas, de minorías, ya sean huérfanos, personas que realmente no se pueden defender, como el caso de
del Little Albert Experiment, que pues, lamentablemente se termina haciendo una investigación con un bebé, y después de esa experimentación trae unas consecuencias y no se hace el procedimiento requerido para arreglar todo ese daño. Y lamentablemente no se hizo. Fíjate, la escuela nos enseña un proceso de educarnos, a veces un poco de adoctrinación, por decirlo de alguna manera, sutil, pero tú vas más allá. Ser autodidacta, aprender en el camino, buscar más información, es lo que te caracteriza. ¿Qué le podrías decir al mundo en general sobre este particular? Mira, hoy día estamos acostumbrados a recibir diferentes tipos de estímulos. Tenemos redes sociales, música, ahora la famosa inteligencia artificial, que nos van sustituyendo de alguna forma. Ya lo que antes lo hacían los jóvenes, era muy común ver los 70 nenes jugando con baches, con palos, trepando palos, jugando con tiejas, haciendo mil cosas. Hoy día tú ves niños recibiendo estímulos desde una pantalla y una crianza, una curiosidad que no se está integrando. Un pequeño consejo es que normalmente cuando se habla de temas complejos, no aspiren a saberlo todo. A veces un poco de cada tema te crea el suficiente conocimiento para ampliarlo aún más, y de hecho rodearte de personas que saben más que tú mismo es una herramienta de las mejores que puedes estar utilizando. Tomás, en la parte educativa, y sacando del ruedo que soy yo que te estoy entrevistando, porque yo sé que eres muy sincero, ¿de qué te ha servido entonces la clase de español junto con el reto que te hemos lanzado, que tú puedas considerar que hubo un cambio significativo, si lo hubo? Mira, la clase de español realmente es una clase que más que buscar enseñar, busca el exploramiento propio. Y eso es una parte muy importante porque no todos somos iguales. Todos buscamos algo diferente, todos buscamos un camino distinto. Y al tener esa libertad, pues como podemos ver ahora, tenemos una cantidad grande de libros, diferentes temas. Tenemos desde psicología hasta cosmética. Y eso es amplio. Y ahí podemos ver el nivel que tiene la clase y el impacto que puede tener no solamente en mí, sino en otros compañeros. La Escuela Superior José Emilio Colón te ha hecho entender en esto como que hay un futuro para la escritura aquí. Vaya, qué pregunta. Pues mira, no solamente depende del concreto, sino que depende de las personas, o sea, algo propio. Una Porque, chispa. ¿Y exactamente. dónde nace esa chispa? ¿Dónde nace esa chispa? En el interior. ¿Sabes? No, el concreto sin ningún... Es como los símbolos, una estatua sin un trasfondo de solamente un pedazo de concreto. Son los estudiantes los que hacen la magia y los profesores los que guían esa magia dentro de los estudiantes. Y para cerrar, ¿qué tú le puedes decir al mundo sobre toda esta experiencia que has tenido? No se quiten. Realmente una reflexión que yo estaba pensando durante las grabaciones es que nosotros los seres humanos morimos a diario. Morimos en ocasiones tristes, en ocasiones felices, en situaciones que nos cambian. Y realmente hay que ser como el fénix, hay que renacer cada vez, hasta que ese renacimiento se convierta en un ciclo de constante desarrollo y aprendizaje, ya sea espiritual, intelectual, emocional, cotidiano, social, político, psicológico, el que usted quiera hacer. La constancia es lo que nos ha llevado a estar a este punto. En una conversación con Tomás hace unos minutos atrás, me recuerdo que le dije, Tomás, pueden haber 1000 libros y conozco quién escribió cada uno de ustedes. Sabía que cada libro, empezamos viendo que habían 67, hoy en estos momentos tenemos ya 70, y fíjate que cada uno de esos libros tiene la esencia de cada estudiante. No necesito saber el nombre, solamente necesito leer, buscar la letra. Es ahí donde encontré a Tomás. Tomás, gracias. Gracias a ti, un placer.
Fíjense, ahora mismo vamos a compartir con una compañera estudiante que ha sido muy interesante el ser parte de esa investigación donde hemos hecho proyectos, hemos hecho realmente investigaciones juntos, específicamente sobre este trabajo que ella le va a hablar. Así que sin más preámbulos, quisiera presentarle a Verónica, que ella se presente de por sí y que también le hable de un libro muy, muy interesante. Pues mi nombre es Verónica y les voy a estar hablando sobre la realidad de la IA, que la IA comenzó con una reunión. Tranquila, que tenemos aquí mucho espacio, porque esta investigación ha sido profunda, ¿ok? Ha sido un momento donde ella ha reflexionado sobre el uso de la IA, tanto en los estudiantes como en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Exacto. ¿Ok? Pues como dije, la IA fue evolucionando y Tranquila, estamos aquí con calma. Sabemos que ese proyecto ha sido bastante fuerte, nos ponemos nerviosos. Yo a veces hasta cometo errores dentro del entusiasmo, pero nada, nos serenamos y continuamos. pues Cuéntame de esa investigación como tal. en realidad fue bien difícil porque hay tanta información de la IA y tantas cosas oscuras que realmente si tú investigas, de verdad te va a quedar impresionado. ¿Recuerdas aquellos experimentos que hicimos en el salón? Sí. ¿Qué impresión te llevaste? Pues ver cómo se puede manipular la IA y ver cómo ella también te puede manipular a ti. Eso es bien importante porque a veces le damos rienda suelta a una inteligencia artificial, ella sigue obteniendo datos, podemos incluso retar una inteligencia artificial con otra y esos resultados también los pudimos ver dentro del salón de clases. Nunca utilizamos una computadora de la escuela ni de ella propia por seguridad, ¿verdad? Pero dentro de las investigaciones encontramos un mundo bastante oscuro, un mundo donde hay situaciones como la Black Web, que aunque ya no las he mencionado, hicimos los paréntesis para que ella no pudiera, ¿verdad?, ir más allá. Pero dentro de la identidad de cada IA, pudimos también encontrar cosas como herramientas que son útiles tanto para los maestros como para los estudiantes. Algo que descubrimos, ¿verdad?, en este transcurso de investigación es no ver la IA como algo que nos reemplazaría, sino como un complemento. Hay que usarla con seguridad, hay que usarla con detenimiento, con, ¿verdad?, mucho cuidado, que no vayamos a verla como otro ser humano, como alguien que nos ayuda a hacer trampas, sino como una herramienta útil dentro del proceso de investigación, porque aún la documentación procedente de la IA, también tenemos que corroborar si es cierto o no. En este caso, estábamos trabajando los libros y como tal, si usted pone a hacerse un libro dentro de IA por completo, la verdad es que va a encontrar capítulos repetidos, discrepancias entre el lenguaje. ¿Cómo fue esa experiencia educativa de la IA en torno al español? ¿Qué me podrías decir? ¿Te ayudó? Me ayudó bastante, conocí pues muchas partes de la IA, como la IA en la educación, que es bien importante porque la verdad muchos de nosotros, aunque no lo aceptemos, hemos dependido de ella. Y realmente eso es un problema, porque pues la IA ha ido evolucionando en estos años, como se ha creado la deepfake, que eso es que, por ejemplo, una persona hace un fraude copiando el rostro de otra persona y creando imágenes o videos. Ahora mismo podemos ver videos que son casi idénticos a lo que es el entorno de la realidad. ¿Sentiste miedo? Sí, la verdad es que sí. ¿Crees que debemos poner algún tipo de reglas hacia la IA? Pues digo que sí, pero
también nosotros mismos tenemos que tener nuestros límites. La IA se puede usar también para cosas buenas, pero si, como dije, si dependemos mucho de ella, nos va a terminar afectando y realmente, ¿cómo te explico? Nos afecta a cada uno de nosotros. Quiero cerrar con que me marques una diferencia. ¿Cómo es la educación utilizando IA y otra como lo hacemos en el salón, investigando dentro del salón? Pues que, por ejemplo, pues algunos estudiantes la pueden llegar a utilizar para buscar información, pero tal vez no, ¿cómo te explico? No está diciendo la verdad. No sé Sí, si me sí, sí, entiendes. sí. Que no solo como que debería indagar en la IA ni en internet, también puedes indagar en los libros y en cosas así. Tal vez en la instrucción de un maestro, Exacto. especialmente cuando hablamos sobre historia, ciencia, ¿verdad? Son cosas que también debemos corroborar. ¿Qué le dirías al mundo como tal sobre tu trabajo en especial? La verdad es que fue un poquito difícil porque pues al indagar mucho pues te das cuenta de tantas cosas y realmente es hay más malo que bueno y que realmente no dependan de la IA, investiguen no solamente en internet, también en libros y eso. Así que con esto demostramos que la IA, por mucho que nos parezca excelente, también nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos. Tenemos que trabajar directamente con lo que son los balances entre lo que es inteligencia artificial con lo que yo puedo desarrollar como ser humano. Gracias. Ahora sí, tenemos a alguien para cerrar, ¿verdad? Esta parte del podcast, porque fíjate que invitamos al presidente del Club de Arqueología, quien hizo un libro, y no cualquier libro, un libro de los deportes. Fíjate que es fascinante porque él buscó la esencia del proyecto, trabajar la investigación con sus propios padres. Y qué más que Eric mismo les pueda dialogar sobre este proyecto. Bueno, pues este proyecto, ¿verdad? Primero que nada nace por el amor y la pasión que yo tengo por el deporte. Cuando Mister dijo que había que hacer un libro, rápido se me vino a la mente el título, que es El mundo de los deportes. Tuve muchas ideas, se las conté a mis padres. Ellos me ayudaron en las imágenes, en cómo podía acomodar todo. Mi mamá me ayudó mucho en cosas en cuestión a la escritura, en cómo podía acomodar todo. Y este libro, lo que yo busco con este libro es que esos jóvenes que lo lean, eh, que ya están en el mundo del deporte, se interesen por saber más, que hay en más allá. Y esos jóvenes que no están en el mundo del deporte quieran adentrarse, quieran seguir, saber más del deporte. Eso es lo que yo busco con este libro. Para eso hay que ser muy disciplinado, muy disciplinado. Hay que tener un orden, una responsabilidad, ¿verdad? Que él ha demostrado en un balance tanto en la parte educacional como en la deportiva. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue la chispa de arrancar con un sí que tú dijiste, yo puedo hacer este libro? Pues realmente, desde que usted nos dijo que había que crear un libro, rápido, rápido esa chispa se encendió en mí y rápido se me vino el título a la cabeza. Y tan pronto se vino el título, ya rápido empecé a desatar ideas en cómo crearlo. ¿Cuál fue la parte más difícil, más compleja, que te causó más, tal vez hasta un tipo de incomodidad, si es que fue así, para poder lograr tener este progreso? Mira, la parte más difícil fue pensar que no lo iba a lograr. Fue un proceso difícil porque realmente yo empecé bien motivado, pero a mitad me pregunté, ¿realmente lo voy a lograr? Pero nunca me rendí, seguí luchando y fueron muchas horas de trabajo y definitivamente que valieron la pena.
Fíjate, fue el primer libro de todo grado 11 y grado 10 que pude tener en mis manos. Tan pronto yo lo vi, lo retraté, se lo envié aquí a mi joven compañero y la alegría que sentí era tan y tan y tan grande que aún como maestro de español no habían palabras para describir, ¿verdad? Esa visión de tener un libro en las manos, escrito por uno de los estudiantes, que para la gloria del Señor sea con mucho futuro. ¿Qué le podrías decir al mundo entero con relación al atreverse a hacer lo que muchos llaman imposible? Hay que tener mucha disciplina. Hay que tener mucha disciplina. Siempre ser positivo. Y eso de rendirse a mí esa palabra no me gusta. Esa palabra, eso no existe. Siempre hay que atrevernos a todo. Y si nos atrevemos a todo y nunca nos rendimos, vamos a obtener los resultados que queremos. De hecho, para cerrar mi libro, hay una frase que puse que a mí me gusta mucho que dice: disciplina hoy y éxito mañana. Muy bien. ¿Y qué se siente ser ejemplo? Pues de verdad que se siente bien feliz, el orgullo de mi familia, eso es lo que más emoción me da. Y las felicitaciones de todos los compañeros, de verdad que... Estoy consciente de la felicidad de tus compañeros, el orgullo que sentimos tanto maestros, compañeros estudiantes, compañeros maestros, sobre, ¿verdad?, ese proyecto, porque no es un libro simple, es un libro donde escudriña, busca, presenta, educa. Así que tenemos algo, una joya, ¿verdad?, en carpeta dura. Y hasta aquí nuestro podcast del día. Esperamos que sea de su agrado y nos veremos en la próxima.